El eco del impacto resonó como un disparo seco contra las altísimas bóvedas de mármol de la corte superior, un sonido que pareció congelar el tiempo y detener el aliento de todos los presentes. Helena Vance sintió cómo su cabeza giraba violentamente por la fuerza de la bofetada, mientras el sabor metálico de la sangre inundaba instantáneamente su boca y la piel de su mejilla ardía como si hubiera sido marcada por un hierro candente. El suelo de granito, frío y despiadado, subió a su encuentro con una rapidez aterradora cuando sus rodillas cedieron bajo el peso de la humillación y el dolor físico que le nublaba la vista. En ese instante, el lujo arquitectónico que la rodeaba, con sus columnas neoclásicas y su aire impregnado de cera para madera, se transformó en un escenario de pesadilla donde su dignidad era pisoteada sin piedad. La caída no fue solo un derrumbe físico, sino el colapso de un mundo de apariencias que se desintegraba frente a sus ojos. Con las manos apoyadas desesperadamente en las baldosas heladas, Helena sintió una punzada eléctrica y desgarradora que nacía desde el fondo de su vientre, recordándole con crueldad que no estaba sola en esa caída. El bulto prominente de sus 7 meses de embarazo, protegido instintivamente por sus brazos, se estremeció ante el impacto emocional y la vibración del choque contra el suelo, provocando un pánico visceral que la dejó sin aire. Podía sentir el pulso acelerado de su corazón martilleando contra sus costillas, mientras el frío del mármol penetra a través del tejido de su traje oscuro, recordándole su absoluta vulnerabilidad en ese santuario de la justicia que ahora se sentía como una tumba. Cada bocanada de aire era una lucha contra el sollozo que amenazaba con romper su resistencia, mientras el miedo por la vida que llevaba dentro eclipsaba cualquier rastro de orgullo que le quedara tras la agresión sufrida. Frente a ella, Sonia Whitmore permanecía de pie, su figura esbelta envuelta en un vestido color crema que proyectaba una pureza hipócrita, contrastando de forma grotesca con la maldad que emanaba de sus ojos claros. No había ni un ápice de arrepentimiento en su rostro. Por el contrario, una sonrisa de satisfacción maligna curvaba sus labios, deleitándose en el espectáculo de ver a la esposa de su amante de rodillas ante la mirada de extraños. Sonia exhaló con desprecio, ajustándose un mechón de cabello rubio perfectamente peinado, mientras su respiración agitada delataba la adrenalina de la violencia que acababa de desatar con una furia irracional y racista. La luz cruda que se filtraba por los inmensos ventanales de la corte iluminaba su perfil altivo, haciéndola lucir como un ángel caído que disfrutaba de la devastación ajena, segura de que su estatus social la protegía de cualquier consecuencia por sus actos de odio. Lo que desgarró el alma de Helena no fue el golpe físico de la amante, sino la reacción inmediata de Marcus Sterling, el hombre que una vez prometió amarla y protegerla hasta el final de sus días. Sin un solo gesto de preocupación hacia su esposa embarazada, que luchaba por levantarse del suelo, Marcos se interpuso físicamente entre las dos mujeres, pero no para ayudar a Helena, sino para escudar a Sonia de las miradas de los testigos. Su espalda, amplia y revestida en un traje de sastre de miles de dólares, se convirtió en un muro de traición absoluta, mientras su voz, fría y cargada de un cinismo letal, murmuraba palabras de consuelo para la agresora. El desprecio que emanaba de su postura era tan palpable como el aire gélido del pasillo, dejando claro que para él, Helena ya no era un ser humano, sino un estorbo que debía ser eliminado de su brillante y privilegiada existencia. El ambiente en el pasillo lateral de la corte se volvió denso, cargado de un olor a perfume costoso, mezclado con el hedor invisible de la injusticia y la crueldad más absoluta que se pueda imaginar. Los abogados que pasaban por el lugar detuvieron su paso, sus rostros reflejando una mezcla de shock y una curiosidad morbosa que se alimentaba del drama ajeno, mientras el eco de los tacones metálicos parecía burlarse del silencio de Helena. Los sonidos del entorno, el murmullo distante de otras salas, el chirrido de una puerta pesada, el roce de los papeles, se amplificaron en los oídos de la protagonista, creando una cacofonía que aumentaba su desorientación y su dolor. El contraste entre la calidez de su piel, sudorosa por el esfuerzo y el trauma, y la frialdad imperturbable de la arquitectura judicial, creaba una sensación de aislamiento extremo.
como si estuviera atrapada en un vacío donde nadie acudiría en su socorro. Elena intentó enfocar su mirada, pero las lágrimas de rabia e impotencia empañaban su visión, convirtiendo el entorno de mármol en un laberinto de luces blancas y sombras alargadas que la oprimían sin descanso. Cada vez que intentaba tomar aire, el perfume dulce y penetrante de Sonia, que aún flotaba en el espacio tras la bofetada, invadía sus pulmones como un veneno sutil que le recordaba su derrota momentánea frente a la crueldad. Podía ver, a través de la visión periférica, los destellos de las pantallas de los teléfonos móviles que algunos presentes ya habían levantado para grabar la escena, convirtiendo su tragedia personal en un contenido viral para el consumo público. La sensación de ser un objeto de escrutinio, una mujer negra embarazada siendo humillada por la élite blanca, pesaba más que la herida en su rostro, hundiéndola en un pozo de injusticia que parecía no tener salida alguna. El dolor en su vientre se intensificó, una contracción aguda que la obligó a encorvarse aún más sobre el suelo, mientras un gemido ahogado escapaba de sus labios, alertando a los que estaban más cerca sobre la gravedad de su estado físico. La indiferencia de Marcos, quien seguía susurrando al oído de Sonia con una ternura que nunca más le dedicaría a ella, era el recordatorio final de que el hombre que amaba se había convertido en su verdugo más despiadado. La vulnerabilidad extrema de su situación, sola en un territorio hostil donde las leyes parecían estar escritas para proteger a los Sterling y destruir a los Vance, la envolvió como un manto de desesperanza total. Sin embargo, en medio del pánico y el sufrimiento, una pequeña llama de resistencia comenzó a arder en su pecho, un instinto de supervivencia que se negaba a permitir que su hijo naciera en un mundo de sombras. Mientras el caos comenzaba a organizarse alrededor de la escena del crimen, con guardias de seguridad acercándose lentamente y murmullos que subían de tono, la atmósfera del Palacio de Justicia cambió repentinamente, como si una tormenta invisible se acercara. La violencia de Sonia y la traición de Marcos habían prendido una mecha que no podrían apagar con su dinero ni con sus influencias familiares, pues habían ignorado un detalle fundamental que cambiaría sus vidas para siempre. En ese pasillo de techos infinitos y juicios comprados, la caída de Elena no era el final de una mujer derrotada, sino el detonante de una guerra que desenterraría secretos enterrados bajo capas de orgullo y silencio. Nadie en ese lugar, ni siquiera el arrogante Marcos, era consciente de que el destino estaba a punto de abrir una puerta que revelaría una verdad devastadora y una justicia que no conoce el perdón. ¿Desde dónde nos estás acompañando hoy? ¿A qué hora y en qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Por favor, deja tu comentario abajo, regálame un like si te está conmoviendo el destino de Elena. Y no olvides suscribirte y compartir este relato con alguien querido. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Meses antes de que el mármol de la corte se convirtiera en su lecho de dolor, la vida de Elena Vance transcurría en una penumbra de lujo asfixiante dentro de la mansión Sterling. Cada mañana, la luz del sol se filtraba a través de cortinas de seda importada, iluminando una habitación que, a pesar de su belleza arquitectónica, carecía del calor de un verdadero hogar. Elena despertaba en una cama inmensa, rodeada de sábanas de hilos infinitos, que se sentían como cadenas invisibles sobre su piel, cada vez más sensible por el embarazo. Su cuerpo, que comenzaba a transformarse con la promesa de una nueva vida, era el único refugio de autenticidad en un entorno diseñado exclusivamente para impresionar a las visitas. La soledad se había convertido en su compañía más constante, una presencia silenciosa que caminaba con ella por los pasillos decorados con obras de arte costosas que no lograban llenar el vacío emocional. El ritual matutino de Elena comenzaba con un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el leve roce de su bata de satén contra el suelo de madera pulida. Se observaba en el espejo del vestidor, acariciando su vientre de apenas 5 meses con una mezcla de ternura y una preocupación que no lograba verbalizar. Aquella mujer de mirada decidida y talento prodigioso para la arquitectura parecía haberse desvanecido bajo el peso de su nuevo rol como la esposa trofeo de un heredero implacable. Su piel oscura, que solía brillar con el orgullo de sus raíces, se veía ahora apagada por el cansancio psicológico y la falta de sol.
atrapada en una jaula de oro donde su voz rara vez era escuchada. Cada curva de su embarazo representaba una esperanza que ella intentaba proteger de la frialdad emocional que emanaba de las paredes de aquella mansión de diseño minimalista y sentimientos escasos. La casa Sterling era un monumento a la opulencia inmobiliaria, un espacio de techos altos y ventanales inmensos que miraban hacia jardines perfectamente cuidados, donde nada crecía de forma silvestre. Elena recorría esos espacios con la sensación de ser una intrusa en su propio matrimonio, rodeada de muebles de diseñador que se sentían demasiado rígidos para ofrecer consuelo. El aroma a flores frescas que el servicio colocaba religiosamente cada mañana le resultaba, a menudo, mareante y artificial, ocultando el olor rancio de una relación que se desmoronaba en secreto. En su estudio personal, los planos de sus antiguos proyectos de construcción acumulaban polvo, recordándole la carrera que había pausado por amor a un hombre que ahora la trataba como una posesión más en su inventario. El contraste entre su ambición creativa y su realidad doméstica era una herida abierta que ella intentaba ignorar para no romperse totalmente. A menudo, Elena se refugiaba en el cuarto que sería para el bebé, el único rincón de la mansión donde se permitía soñar con un futuro diferente y lleno de luz. Allí, rodeada de colores suaves y peluches que aún no tenían dueño, ella le hablaba en susurros a su hijo, prometiéndole que el mundo sería más amable con él de lo que estaba haciendo con ella. Era un momento de conexión profunda, donde las náuseas del embarazo y el dolor de espalda se disolvían ante la calidez de los movimientos internos de la pequeña vida. Sin embargo, esa paz era siempre efímera, rota por el sonido del motor del coche de Marcos regresando a casa, un ruido que instalaba un nudo de ansiedad en su garganta. La intimidad de la maternidad se convertía entonces en un escudo invisible contra la indiferencia de un hombre que rara vez preguntaba por su salud. Las cenas en la mansión Sterling eran ejercicios de etiqueta y manipulación psicológica, donde Elena debía actuar como si su felicidad fuera tan sólida como el diamante de su anillo. Marcos se sentaba al otro extremo de la mesa larga, más concentrado en su teléfono y en los negocios de su imperio inmobiliario que en la mujer que llevaba a su hijo. Las conversaciones eran superficiales, limitadas a eventos sociales y compromisos de la alta sociedad, donde Elena era exhibida como un símbolo de la modernidad y supuesta inclusión de la familia. Ella aprendió a leer los silencios de su esposo, detectando en ellos un desprecio creciente que se manifestaba en correcciones constantes sobre su postura o sus opiniones. El aire en el comedor se volvía pesado, cargado de una tensión eléctrica que hacía que cada bocado de comida le resultara difícil de tragar. Físicamente, el embarazo le recordaba constantemente su vulnerabilidad en un entorno que premiaba la perfección y la frialdad por encima de todo lo humano y sensible. Sus pies se hinchaban tras horas de fingir interés en reuniones benéficas, donde las miradas de los amigos de Marcos la evaluaban con una curiosidad teñida de prejuicio racial velado. Elena sentía el peso de esas expectativas sobre sus hombros, intentando mantener la espalda recta y la cabeza alta, a pesar de la fatiga que consumía sus energías vitales día tras día. Cada noche, cuando finalmente lograba acostarse, el agotamiento no solo era físico, sino un vacío existencial que la dejaba mirando al techo en la oscuridad absoluta de su habitación. Se sentía como una equilibrista caminando sobre un hilo delgado, sabiendo que cualquier paso en falso provocaría una caída inevitable hacia el abismo que intuía bajo sus pies. En la privacidad de su soledad, Elena buscaba consuelo en viejas fotografías de su padre, un hombre de principios inquebrantables que se había opuesto a su matrimonio desde el primer momento. El orgullo la mantenía alejada de él, pues no quería darle la razón ni admitir que la vida de ensueño que había elegido se había transformado en una pesadilla. Recordaba las manos fuertes de su padre y su voz profunda, dándole consejos sobre la integridad y el valor de una persona por encima de su riqueza material. Esas memorias eran su único anclaje con su verdadera identidad, una versión de sí misma que se negaba a morir a pesar de los esfuerzos de los Sterling por moldearla. La ausencia de su padre era un vacío que le dolía más que cualquier insulto, una herida de la que no hablaba con nadie pero que latía en su pecho.
La relación con el personal de la casa era igualmente compleja, marcada por una formalidad que ocultaba la lástima que algunos de ellos sentían por la joven señora de la mansión. Elena percibía las miradas compasivas de la cocinera o el respeto silencioso del jardinero, quienes veían lo que Marcos prefería ignorar, la marchitez de su espíritu bajo el sol del privilegio. Ella intentaba ser amable, buscando una conexión humana que le permitiera sentirse real, pero la jerarquía impuesta por la familia Sterling siempre terminaba por imponer una barrera infranqueable. Se sentía observada por cámaras de seguridad invisibles y por el juicio de una suegra que solo la visitaba para criticar su elección de ropa o su falta de linaje social. El aislamiento se volvía absoluto, convirtiendo su hogar en una prisión de alta gama, donde la libertad era solo un concepto arquitectónico abstracto. Hubo un momento específico, una tarde de lluvia torrencial, en la que Elena se sentó frente a su mesa de dibujo para intentar diseñar algo por puro placer personal. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el lápiz, como si el talento la hubiera abandonado junto con su confianza en sí misma y sus sueños de juventud. Empezó a trazar líneas erráticas que poco a poco tomaron la forma de una estructura sólida, un refugio pequeño y seguro lejos del ruido y la hipocresía de su vida actual. En ese instante, una lágrima solitaria cayó sobre el papel, emborronando el grafito y rompiendo el hechizo de su breve regreso a la creatividad profesional. Fue el primer reconocimiento consciente de que estaba atrapada en una vida que no le pertenecía, una revelación que la llenó de un miedo paralizante y una tristeza insondable. Poco a poco, Marcos comenzó a llegar más tarde de lo habitual, trayendo consigo un olor a perfume desconocido y una impaciencia que rozaba la agresividad verbal en cada interacción. Elena notaba cómo su esposo evitaba el contacto visual, respondiendo con monosílabos a sus preguntas sobre el día de trabajo o sobre los preparativos para la llegada del bebé. El alejamiento no era solo físico, sino una retirada estratégica de cualquier compromiso emocional que aún pudiera quedar en las ruinas de su matrimonio de conveniencia social. Ella encontraba facturas de joyerías de lujo por piezas que nunca recibió, y su intuición de arquitecta le decía que la estructura de su familia tenía grietas profundas y peligrosas. Sin embargo, el miedo al escándalo y la protección de su hijo la mantenían en un estado de parálisis emocional, esperando un milagro que nunca llegaba. El ambiente de la mansión se volvió cada vez más gélido, como si el sistema de calefacción hubiera decidido rendirse ante la frialdad de los corazones que habitaban sus lujosas habitaciones. Elena pasaba horas caminando por el jardín de invierno, buscando el poco calor que el sol de la tarde pudiera ofrecerle a través de los cristales reforzados. Observaba las plantas exóticas, tan fuera de lugar como ella misma, luchando por sobrevivir en un entorno controlado, donde la naturaleza era solo un accesorio decorativo más. A veces, se sorprendía a sí misma hablando con las flores, buscando una respuesta que el silencio de Marcos le negaba sistemáticamente cada noche al llegar a casa. La sensación de ser invisible para el hombre que amaba era un dolor sordo y constante que la iba consumiendo lentamente, restándole fuerzas para luchar por su dignidad. Un día, mientras revisaba el correo, encontró una invitación a una gala benéfica, donde los Sterling serían los anfitriones principales, y donde ella debía lucir radiante y perfecta. La presión por mantener las apariencias se intensificó, obligándola a someterse a sesiones de pruebas de vestidos que no hacían más que resaltar su incomodidad con su cuerpo cambiante. Marcos insistía en que debía ocultar su fatiga bajo capas de maquillaje caro, recordándole que su imagen era fundamental para el éxito de sus próximos negocios inmobiliarios de gran escala. Elena se sentía como un accesorio de marketing, una pieza de ajedrez en un juego de poder donde sus sentimientos y su salud física no tenían ninguna relevancia para su marido. El contraste entre el brillo de las lentejuelas y la oscuridad de su ánimo era una contradicción que la asfixiaba en cada prueba de vestuario. Durante esas semanas, el gaslighting se convirtió en una herramienta habitual en la comunicación de Marcos, quien la acusaba de ser demasiado sensible o de imaginar cosas por sus hormonas. Si ella mencionaba su soledad, él respondía enumerando los lujos materiales que la rodeaban, haciéndola sentir culpable por su insatisfacción emocional y su necesidad de afecto real.
Elena comenzó a dudar de sus propios instintos, preguntándose si realmente era ella la que estaba fallando en apreciar la seguridad que le brindaba el apellido Sterling. Se sentía atrapada en un laberinto mental, donde cada salida estaba bloqueada por un comentario hiriente o un silencio castigador por parte de su esposo dominante. La erosión de su autoestima era un proceso lento pero implacable, diseñado para dejarla sin voluntad y totalmente dependiente de la aprobación de un hombre que no la valoraba. Incluso en los momentos de mayor debilidad física, cuando las contracciones de Braxton Hicks la asustaban por la noche, Elena encontraba una pared de indiferencia al otro lado de la cama. Marcos apenas se movía si ella se levantaba para buscar agua o para calmar el dolor caminando por la habitación en la penumbra de la madrugada. El sonido de su propia respiración era lo único que la acompañaba en esas horas eternas donde el miedo por el bienestar de su bebé se mezclaba con la angustia. Empezó a llevar un diario secreto, escondido entre sus libros de arquitectura, donde volcaba todo el dolor que no se atrevía a confesarle ni siquiera a su propia sombra. Escribir se convirtió en un acto de resistencia, una forma de mantener un hilo de cordura en un entorno que intentaba convencerla de su propia insignificancia. A medida que el 7º mes de embarazo se acercaba, la presencia de Sonia Whitmore empezó a filtrarse en la vida de Elena de formas sutiles, pero devastadoras para su paz mental. Marcos mencionaba su nombre con una frecuencia sospechosa, alabando su inteligencia empresarial y su comprensión de los desafíos que enfrentaba la familia en el mercado inmobiliario actual. Elena veía fotos de ellos juntos en las páginas de sociedad, siempre en eventos a los que ella no podía asistir por recomendación médica o por puro agotamiento físico. Sonia siempre aparecía impecable, una visión de juventud y estatus que contrastaba cruelmente con la imagen que Elena veía de sí misma en el espejo cada mañana. La sombra de la otra mujer empezó a habitar su casa, presente en las llamadas telefónicas que Marcos atendía en voz baja desde el despacho. El maltrato psicológico de Marcos escaló hacia comentarios sobre su apariencia física, burlándose de cómo el embarazo había arruinado su elegancia natural y su valor estético ante la sociedad. Elena soportaba estas humillaciones con una dignidad silenciosa, que solo aumentaba la irritación de su esposo, quien buscaba una reacción emocional que justificara su propia crueldad desenfrenada. Cada palabra hiriente se clavaba como una espina en su corazón, pero ella se negaba a darle el placer de verla llorar, guardando sus lágrimas para cuando estaba sola. La fortaleza que había heredado de su padre empezaba a resurgir, no como una explosión, sino como una raíz profunda que se aferraba a la tierra en medio de la tormenta. Estaba aprendiendo a sobrevivir en el desierto emocional, guardando cada gota de energía para el momento en que tuviera que proteger a su hijo. La decisión de iniciar el proceso de divorcio no fue un impulso, sino la conclusión inevitable de una mujer que entendió que su vida y la de su bebé estaban en peligro. Elena se dio cuenta de que el lujo que la rodeaba era el precio que pagaba por su propia aniquilación personal y que el amor de Marcos nunca había sido real. Con manos temblorosas pero un corazón decidido, empezó a recopilar información y a buscar asesoramiento legal en secreto, sabiendo que se enfrentaba a un gigante con recursos ilimitados. El miedo a las represalias de los Sterling era inmenso, pero el miedo a que su hijo creciera viendo a su madre ser humillada era mucho mayor y más poderoso. Cada paso que daba hacia su libertad era un acto de valentía suprema en un mundo que estaba diseñado para mantenerla sumisa y en silencio. Finalmente, el día que debían presentarse en la corte para la audiencia preliminar, Elena se puso su traje sastre oscuro, símbolo de su seriedad y su determinación inquebrantable. Mientras se miraba por última vez en el espejo de la mansión, se despidió de la mujer que había permitido ser pisoteada y dio la bienvenida a la madre que lucharía. No sabía que en los pasillos de mármol de la justicia la esperaba el momento más oscuro de su vida, pero también el reencuentro que cambiaría todo. Salió de la casa con la frente en alto, sintiendo el peso de su vientre como un escudo de honor y la esperanza de justicia como su única guía. La batalla legal estaba a punto de comenzar, y ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier tormenta con tal de salvar la poca dignidad que aún le quedaba. Marcos Sterling
no siempre fue el verdugo de las esperanzas de Elena. Al principio, su cortejo fue una sinfonía de atención y promesas que ella, en su juventud y ambición, confundió con un amor legendario. Él sabía exactamente qué decir para desarmar la inteligencia de una arquitecta brillante, presentándose como el aliado perfecto para sus sueños profesionales y personales en un mundo de hombres. Sin embargo, tras la boda, el terciopelo de sus palabras se transformó gradualmente en un acero frío y controlador que comenzó a dictar cada aspecto de su existencia. Elena vio cómo su autonomía se desvanecía, reemplazada por una dependencia económica y emocional que Marcos tejía con la precisión de un maestro de la manipulación psicológica. Lo que ella consideraba una protección amorosa resultó ser el inicio de una jaula diseñada para anular su identidad y convertirla en un accesorio más de su imperio. El abuso no llegó con gritos estridentes, sino con susurros cargados de una condescendencia que erosionaba la seguridad de Elena día tras día, especialmente cuando el embarazo la hizo más vulnerable. Marcos dominaba el arte del gaslighting, haciéndola dudar de su propia memoria y percepción de la realidad con una calma que resultaba verdaderamente aterradora para ella. Si Elena mencionaba su frialdad, él respondía con una risa seca, sugiriendo que las hormonas de la gestación estaban nublando su juicio y convirtiéndola en una mujer irracional y difícil de tratar. Estas agresiones veladas se escondían detrás de una preocupación fingida, una táctica calculada para que ella se sintiera culpable por exigir el afecto que legítimamente merecía de su esposo. El silencio en el hogar se convirtió en un arma de doble filo, utilizada por él para castigar cualquier intento de independencia o cuestionamiento a su autoridad absoluta. Frente a las cámaras y la alta sociedad, Marcos Sterling era el epítome de la perfección, el marido devoto que sostenía la mano de su esposa embarazada con una ternura coreografiada. Elena observaba con asombro cómo él cambiaba de piel en cuanto cruzaban el umbral de un evento benéfico, transformándose en el hombre encantador que el mundo adoraba y envidiaba. Esa máscara social era tan convincente que Elena, por momentos, se preguntaba si el monstruo de la mansión era una invención de su mente agotada por la falta de descanso. Él utilizaba su imagen de familia ideal como una herramienta de marketing inmobiliario, vendiendo un estilo de vida que por dentro estaba podrido por la falta de empatía y la crueldad. El contraste entre la ovación pública y el desprecio privado creaba una disonancia cognitiva en Elena que la mantenía atrapada en un ciclo de confusión y esperanza vana. Internamente, Elena luchaba una batalla perdida contra la necesidad de justificar el comportamiento de Marcos, aferrándose a los fragmentos de los buenos recuerdos que aún quedaban en su memoria. Se decía a sí misma que el estrés de dirigir un imperio inmobiliario era la causa de su irritabilidad, o que quizás ella no estaba siendo lo suficientemente comprensiva con las presiones de su marido. La culpa se instaló en su pecho como un huésped indeseado, haciéndola sentir responsable por el distanciamiento emocional que, en realidad, era una elección consciente de él para dominarla. Tenía miedo de admitir que su matrimonio era un fracaso estrepitoso, pues eso significaría enfrentar la decepción de su familia y la soledad de ser una madre soltera en un entorno hostil. La esperanza de que la llegada del bebé cambiaría el corazón de Marcos funcionaba como un sedante emocional que le impedía ver la gravedad de su situación real. Marcos fue alejándola sutilmente de todo lo que definía su vida antes de él, utilizando críticas mordaces sobre sus amigos y su carrera para aislarla en su mundo de mármol. Le sugería que una mujer de su posición no necesitaba trabajar, que su talento arquitectónico debería reservarse para la decoración de sus propias propiedades, minimizando sus logros profesionales con una elegancia cruel. Este aislamiento no era físico, sino psicológico. Elena estaba rodeada de gente, pero nadie conocía la verdad de su sufrimiento silencioso tras las puertas de la lujosa mansión. Se sentía como una sombra de la mujer que alguna vez fue, alguien capaz de proyectar edificios imponentes, pero incapaz de reconstruir las ruinas de su propia felicidad personal. La pérdida de su red de apoyo la dejó a merced de los caprichos de un hombre que disfrutaba viendo cómo su luz se apagaba lentamente. El lujo que la rodeaba, los diamantes, los coches de alta gama y las cenas de 5 platos, se sentía como una burla constante a su miseria emocional interna y su falta de paz.
Elena caminaba sobre alfombras que amortiguaban sus pasos, pero no su dolor, rodeada de una belleza material que le resultaba estéril y desprovista de cualquier significado humano real. Cada regalo costoso que Marcos le entregaba frente a testigos era en realidad un soborno para comprar su silencio y su sumisión ante las humillaciones constantes que recibía en privado. El mármol de las encimeras y la seda de las sábanas no podían calentar el frío glacial de un matrimonio donde el amor había sido reemplazado por un contrato de propiedad. La opulencia de su entorno solo servía para resaltar la pobreza de su alma, atrapada en una arquitectura de engaño que amenazaba con derrumbarse sobre ella y su hijo. Una noche, mientras discutían sobre la educación futura del bebé, Marcos dejó caer su máscara por un instante, revelando una oscuridad que Elena nunca había visto con tanta claridad. Sus palabras no fueron golpes físicos, pero golpearon su espíritu con la misma fuerza devastadora, recordándole que ella solo era el envase para su heredero y nada más. Él le advirtió que cualquier intento de desobediencia resultaría en que ella perdería todo, desde su estatus hasta el derecho de ver a su hijo nacer en un ambiente de privilegio. Esa agresión velada, cargada de una amenaza legal y financiera, fue el punto de inflexión donde Elena comprendió que su seguridad era una ilusión mantenida por la voluntad de un tirano. El aire de la habitación se volvió irrespirable, y el miedo, que antes era una molestia sorda, se transformó en un instinto de supervivencia que la obligó a despertar de su letargo. La degeneración de la relación alcanzó su punto máximo cuando Marcos dejó de fingir incluso en la intimidad, tratando a Elena con una indiferencia que dolía más que cualquier insulto directo. Ella se dio cuenta de que el hombre que tenía enfrente no era solo un marido difícil, sino un antagonista peligroso que no se detendría ante nada para mantener su imagen de poder. La tragedia se sentía inevitable, una tormenta que se gestaba en el horizonte de sus vidas y que pronto estallaría con una violencia que nadie en la alta sociedad podría ignorar. Elena comenzó a prepararse para el impacto, reuniendo las fuerzas que le quedaban para proteger la vida que crecía en su vientre de la toxicidad que amenazaba con consumirlo todo. El escenario estaba listo para la ruptura definitiva, una colisión entre la integridad de una madre y la soberbia de un hombre que creía ser dueño de la justicia. Marcos Sterling se erguía en el vestíbulo de la corte como un monumento al privilegio absoluto, su figura alta y atlética enfundada en un traje de lana gris marengo que parecía haber sido esculpido directamente sobre su cuerpo. Cada detalle de su apariencia, desde el nudo impecable de su corbata de seda hasta el brillo quirúrgico de sus zapatos de cuero italiano, comunicaba una autoridad que no admitía cuestionamientos ni debilidades. Su rostro, de facciones aristocráticas y mandíbula marcada, mantenía una expresión de serenidad calculada que ocultaba eficazmente la tormenta de desprecio que sentía por el proceso legal. Sin embargo, eran sus ojos, fríos como fragmentos de obsidiana, los que revelaban su verdadera naturaleza depredadora, observando a Elena no como a la madre de su hijo, sino como a una adversaria que debía ser aplastada. La luz de los inmensos ventanales resaltaba la palidez de su piel, dándole un aire casi espectral y carente de calidez humana. Psicológicamente, Marcos operaba bajo la creencia inamovible de que el mundo era una extensión de su propiedad privada y que las personas eran activos que debían generar dividendos o ser descartados. Su narcisismo no era una explosión de ego, sino una corriente subterránea de control absoluto que se manifestaba en la forma en que dominaba el espacio físico a su alrededor. Poseía una capacidad aterradora para despojar a sus palabras de cualquier carga emocional, convirtiendo cada frase en una transacción de poder donde él siempre salía victorioso. Para él, la lealtad era un concepto obsoleto que solo aplicaba a sus intereses financieros y a la preservación del apellido Sterling por encima de cualquier consideración moral o ética. Bajo su máscara de filántropo y líder empresarial, se escondía un hombre que encontraba un placer perverso en la humillación ajena, especialmente si esa humillación servía para reafirmar su estatus inalcanzable. A su lado, Sonia Whitmore proyectaba una imagen de pureza y sofisticación que resultaba insultante dada la naturaleza de su presencia en aquel lugar sagrado para la justicia.
Vestida con un conjunto de seda color crema que fluía con cada uno de sus movimientos calculados, Sonia parecía la encarnación de la inocencia que Marcos tanto valoraba en sus aliados estratégicos. Sus ojos, de un azul gélido y penetrante, recorrían el pasillo con una arrogancia que solo otorgan las generaciones de riqueza heredada y la ausencia total de consecuencias por sus actos. El perfume que emanaba de ella era una fragancia floral cara y persistente, una estela de fragilidad fingida que ocultaba un carácter volátil y una sed de dominación social absoluta. Cada vez que movía las manos, sus joyas de diamantes capturaban la luz, enviando destellos cegadores que parecían subrayar su derecho a ocupar el lugar de Elena. El odio que Sonia sentía hacia Elena no era simplemente el de una amante hacia una esposa, sino un resentimiento visceral, arraigado en un prejuicio racial y de clase profundamente tóxico. Ella veía en la piel oscura de Elena y en su talento arquitectónico una intrusión inaceptable en el círculo exclusivo al que los Sterling y los Whitmore pertenecían por derecho divino. Para Sonia, Elena era una usurpadora que había utilizado su inteligencia para ascender socialmente, y ahora sentía la necesidad casi biológica de recordarle su lugar de inferioridad. Su energía era nociva, una presencia que parecía consumir el oxígeno del pasillo y reemplazarlo con una tensión eléctrica que hacía que los vellos de la nuca se erizaran. Disfrutaba cada segundo de la incomodidad de Elena, alimentándose de su vulnerabilidad como un parásito emocional que encuentra placer en la decadencia y el sufrimiento de un ser humano. La complicidad entre Marcos y Sonia era evidente en la forma en que sus cuerpos se inclinaban ligeramente el uno hacia el otro, creando un frente unido contra la protagonista. No necesitaban palabras para comunicarse. Un breve cruce de miradas o una sonrisa casi imperceptible bastaba para validar el acoso psicológico que estaban a punto de desatar en ese pasillo. Marcos colocaba su mano con posesividad sobre el brazo de Sonia, un gesto cargado de subtexto que gritaba a los cuatro vientos quién ocupaba ahora el centro de su mundo. En ese lenguaje corporal, Elena era borrada de la ecuación, convertida en un fantasma que caminaba por los pasillos de su propio divorcio, mientras ellos planeaban su futuro. La crueldad de este vínculo residía en su exhibicionismo, en la voluntad deliberada de mostrarle a la mujer embarazada que su presencia era una molestia innecesaria en la vida perfecta de los Sterling. El escenario de la corte, con sus techos que se perdían en la penumbra y sus ecos de conversaciones legales, amplificaba la sensación de que una tragedia era inminente. El aire, impregnado del aroma a papel viejo y desinfectante industrial, se sentía cada vez más denso, dificultando la respiración de una Elena que luchaba por mantener la compostura. El sonido metálico de los tacones de Sonia contra el granito rítmico sonaba como el tic-tac de una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar. Las sombras alargadas de las columnas neoclásicas se proyectaban sobre el suelo, creando un laberinto visual que parecía atrapar a la protagonista en un callejón sin salida de humillación. El silencio que se producía en las breves pausas de la discusión era más agresivo que cualquier grito, un vacío cargado de una malevolencia que se podía cortar con un cuchillo afilado. Elena sentía el peso de su vientre como una responsabilidad sagrada que la anclaba al suelo, dándole una fuerza que Marcos y Sonia nunca podrían comprender realmente. Cada movimiento del bebé era un recordatorio de lo que estaba en juego, una vida que dependía de su capacidad para resistir la embestida de esos dos depredadores. Su traje sastre oscuro, aunque impecable, se sentía como una armadura pesada que intentaba ocultar el temblor de sus manos y la fatiga que amenazaba con derribarla. La mirada de Elena permanecía fija en un punto invisible, evitando el contacto visual directo para no darles la satisfacción de ver el miedo que intentaba sofocar. Ella era una arquitecta acostumbrada a lidiar con estructuras sólidas, pero la estructura de su propia vida se estaba desintegrando bajo el peso de una traición que no conocía límites éticos ni humanos. Sonia fue la primera en romper el silencio con una voz que pretendía ser suave, pero que llevaba consigo el filo de una navaja en cada sílaba. Elena, querida, realmente deberías haber elegido un atuendo que ocultara un poco más tu situación actual. Es un poco vulgar para este recinto, comentó con una sonrisa fingida.
Sus palabras no buscaban iniciar una conversación, sino marcar el territorio y humillar a Elena por su apariencia física y su estado de vulnerabilidad extrema ante los testigos. El tono de superioridad moral que utilizaba era una provocación directa, diseñada para que Elena perdiera la calma y se viera como una mujer histérica frente a los abogados. Sonia disfrutaba cada palabra, saboreando el veneno que lanzaba con la elegancia de quien se cree intocable por su apellido y su posición privilegiada en la alta sociedad. Marcos, lejos de intervenir para calmar la situación, asintió con una frialdad que congeló el corazón de Elena, validando el comentario de su amante con un silencio devastador. Sonia tiene razón, Elena. Siempre has tenido una tendencia a llamar la atención de la forma equivocada, incluso en un lugar tan serio como este, añadió él finalmente. La forma en que desestimaba la humanidad de su esposa, tratándola como un objeto estético defectuoso que arruinaba la imagen de la familia, era la culminación de meses de maltrato. Sus palabras eran latigazos de desprecio que buscaban quebrar la última pizca de dignidad que Elena intentaba conservar en medio de aquel circo judicial de vanidades. La distancia emocional que ponía entre ellos era tan inmensa que parecía que nunca hubieran compartido una vida, dejando a la mujer embarazada sola en su dolor. La escalada dramática continuó cuando Sonia se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de Elena, con una audacia que rozaba la agresión física directa y cruel. Susurró, con un aliento que olía a café y menta, palabras que solo Elena podía escuchar, pero que tenían el impacto de un golpe directo al alma. Ese niño nunca será un Sterling de verdad, Elena. El legado de Marcos no necesita una mancha de tu origen racial, y ambos sabemos que solo eres un error. Este comentario, cargado de un racismo visceral y una crueldad inhumana, buscaba golpear a Elena donde más le dolía, en su identidad como madre y en su valor humano. Sonia observaba la reacción de Elena con una intensidad casi febril, esperando ver las lágrimas que confirmarían su victoria absoluta sobre la mujer que tanto despreciaba y envidiaba. La tensión en el pasillo alcanzó un nivel insoportable, con el aire vibrando por la energía negativa que emanaba de Sonia, mientras bloqueaba físicamente el paso hacia la sala. La protagonista intentó dar un paso al lado para evitar el conflicto, pero Sonia se movió con rapidez, manteniendo su posición de barrera humana mientras sus ojos brillaban. El entorno lujoso de la corte contrastaba de manera grotesca con la fealdad de la escena que se estaba desarrollando, convirtiendo el mármol y el oro en mudos testigos. Cada segundo de este enfrentamiento silencioso era una tortura para Elena, quien sentía que el suelo bajo sus pies empezaba a ceder ante la presión de tanta maldad. La agresión emocional estaba llegando a su punto de ruptura, y la violencia física ya se presentía en la forma en que Sonia tensaba sus hombros. Los detalles visuales de la escena eran nítidos. El contraste entre la seda crema de Sonia y el traje oscuro de Elena simbolizaba una guerra de estatus y percepciones. Las joyas de Sonia, que representaban el botín de su conquista sobre Marcos, brillaban con una luz artificial que parecía burlarse de la sencillez y autenticidad de Elena. La protagonista se aferraba a su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, un pequeño gesto de resistencia física en medio de un colapso inminente. El reflejo de las figuras en las puertas de cristal creaba una imagen distorsionada de una familia rota, donde el odio ocupaba el lugar de la esperanza. La luz cruda de la tarde incidía sobre el rostro de Elena, revelando las ojeras del cansancio y la determinación de una mujer que no se dejaría vencer sin luchar. Marcos observaba la escena con una sonrisa cínica, disfrutando de cómo su amante ponía en su lugar a la mujer que él ya consideraba un residuo del pasado. No había en él ni un rastro de decencia. Se limitaba a ser el espectador de lujo de una ejecución moral que él mismo había orquestado fríamente. Para él, ver a Elena acorralada era una validación de su poder, una prueba de que podía desechar lo que quisiera sin que el mundo lo juzgara. La forma en que se cruzaba de brazos, relajado y altivo, comunicaba que se sentía intocable tras su muro de abogados, ciego ante el hecho de la justicia. Su arrogancia era el combustible que alimentaba la furia de Sonia, creando un círculo vicioso de humillación
que no tenía otra salida que la explosión violenta de las emociones contenidas. A su alrededor, la corte seguía su ritmo indiferente, con abogados pasando por el pasillo con sus maletines de cuero, ignorando la tragedia humana que se gestaba cerca. Algunos se detenían por un instante, atraídos por la tensión palpable, pero pronto seguían su camino, acostumbrados al drama que las paredes de mármol absorbían diariamente sin inmutarse. Esa indiferencia externa hacía que el aislamiento de Elena fuera aún más profundo, reforzando la idea de que en ese santuario del derecho, ella estaba completamente sola. La sensación de ser presa de una élite que se protegía a sí misma era una carga adicional que Elena debía soportar mientras Sonia continuaba con sus provocaciones. El espacio público de la corte se había convertido en un escenario privado de tortura, donde las reglas de la decencia humana habían sido suspendidas por el capricho. El calor de la indignación comenzó a subir por el cuerpo de Elena, luchando contra el frío glacial del entorno. Mientras su respiración se volvía corta por la presión, podía sentir el latido de su corazón resonando en sus oídos, un tambor que la incitaba a no bajar la mirada a pesar de la humillación que sufría. Cada palabra de Sonia era una piedra lanzada contra la estructura de su resistencia, buscando una grieta por donde hacerla colapsar definitivamente frente a los presentes. El aire en el pasillo parecía haberse estancado, cargado con el olor metálico de la confrontación inminente y el aroma dulzón del perfume de la amante que se volvía asfixiante. Elena se obligó a recordar las palabras de su padre sobre el valor e integridad, buscando en su memoria un refugio contra la tormenta de odio. Sonia, viendo que Elena no cedía ante sus insultos verbales, decidió elevar el nivel de la provocación, utilizando términos despectivos que hacían alusión al origen de la protagonista. «Mírate, Elena, eres solo una distracción que Marcos usó para sentirse liberal, pero las personas de tu tipo siempre terminan volviendo al lugar al que pertenecen. Este veneno, destilado con precisión, buscaba aniquilar la autoestima de Elena y recordarle que, para la élite de los Sterling, ella nunca había sido más que un error. La agresividad de Sonia era ahora casi física, sus ojos inyectados en un brillo de triunfo prematuro, mientras veía cómo la mandíbula de Elena se tensaba. El contraste entre la supuesta sofisticación de Sonia y la bajeza de sus insultos revelaba la verdadera podredumbre que escondía su vestido de seda de miles de dólares. Elena mantuvo su silencio, una fortaleza de dignidad que Sonia no lograba penetrar, lo que solo servía para aumentar la furia de la amante. Acostumbrada al poder absoluto, ese silencio era la respuesta más elocuente de Elena, una negativa a participar en el juego sucio de una mujer que solo conocía la violencia y el desprecio. Sin embargo, este acto de resistencia fue interpretado por Sonia como un desafío insoportable, provocando que sus movimientos se volvieran más erráticos y peligrosos ante la mirada de Marcos. Él, al ver que Elena no se quebraba, dejó escapar una risa corta y cargada de cinismo, incitando indirectamente a Sonia a llevar la situación al límite. La tensión dramática era ahora un hilo tenso a punto de romperse, un momento de quietud aterradora antes de que la tormenta estallara con fuerza destructiva. Las inmensas puertas de roble de la sala de justicia permanecían cerradas, simbolizando un portal hacia una verdad que Marcos y Sonia creían poder manipular con sus influencias. Para Elena, esas puertas representaban la última esperanza de ser escuchada, el lugar donde finalmente podría exponer la realidad de su matrimonio y la crueldad de los Sterling. Pero en ese pasillo gélido, la justicia parecía un concepto lejano, una idea que no podía protegerla de los ataques directos de una mujer llena de odio. El eco de una campana distante anunció que la sesión estaba a punto de comenzar, aumentando la urgencia y la desesperación de Sonia por humillar a Elena. El destino estaba tejido en los hilos de esa confrontación, y el desenlace prometía cambiar el curso de las vidas de todos los involucrados en aquel drama judicial. Sonia se inclinó tanto hacia Elena que su rostro estaba a milímetros del de la protagonista, permitiéndole ver el desprecio puro que ardía en sus pupilas dilatadas. «Dime, Elena, ¿realmente crees que alguien en esa sala te escuchará? Eres nadie, y tu hijo es solo un inconveniente legal que Marcos borrará con dinero.
La proximidad física era una forma de asalto sensorial, obligando a Elena a respirar el mismo aire que su agresora y a sentir el calor de su rabia. Marcos dio un paso adelante, colocándose justo detrás de Sonia, creando una masa de presión que parecía querer aplastar físicamente a la mujer embarazada contra la columna. El momento inmediatamente anterior a la agresión se sentía suspendido, una pausa cinematográfica cargada de un peligro inminente que helaba la sangre de los presentes en la corte. Elena cerró los ojos por un instante, buscando la paz necesaria para no sucumbir ante el asedio, mientras una mano protectora se posaba firmemente sobre su vientre inquieto. Fue ese gesto de amor maternal lo que terminó por desquiciar a Sonia, quien vio en la ternura de Elena una afrenta personal a su incapacidad de sentir. La tensión llegó a su cenit cuando Sonia levantó la mano, sus uñas pintadas de un rojo intenso brillando bajo la luz fría, lista para atacar definitivamente. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío donde el tiempo se detuvo mientras la mano de la agresora iniciaba su arco violento hacia el rostro de Elena. No había vuelta atrás. La violencia gestada en las sombras de la mansión estaba a punto de explotar en pleno centro de la justicia, marcando el inicio del fin. El tiempo pareció dilatarse en una distorsión elástica, cuando la mano de Sonia Whitmore cruzó el aire cargado de odio, describiendo un arco violento que terminó con un estallido seco contra la mejilla de Elena. El impacto no fue solo físico, fue una explosión de fuerza bruta que sacudió la cabeza de la protagonista, enviando una onda de choque a través de sus vértebras y nublando su visión de forma instantánea. El sonido de la bofetada reverberó contra las columnas de mármol como un látigo golpeando una superficie rígida, silenciando el murmullo de los pasillos judiciales en un latido eterno. Elena sintió cómo su mandíbula se desplazaba violentamente, mientras la inercia del golpe la obligaba a girar el torso, perdiendo el equilibrio precario que sostenía su cuerpo embarazado. En ese segundo de violencia pura, la elegancia de la corte desapareció, dejando solo el rastro de una crueldad que no conocía límites legales. El ardor en su rostro se expandió como un incendio incontrolable, una sensación punzante que rápidamente se transformó en un entumecimiento gélido, mientras la sangre comenzaba a brotar de una pequeña fisura en su labio. Elena experimentó una desorientación sensorial absoluta. El mundo a su alrededor se convirtió en una mancha borrosa de colores crema y gris, mientras un zumbido agudo y persistente se instalaba en sus oídos. El sabor metálico del hierro inundó su paladar, mezclándose con la amargura de la traición y el pánico que nacía en lo más profundo de su ser. Cada terminación nerviosa de su rostro gritaba ante la humillación física, pero el dolor más agudo era el miedo que le oprimía el pecho, una presión que le impedía articular palabra alguna. El aire en sus pulmones se sintió de repente pesado y escaso, como si la atmósfera del Palacio de Justicia la estuviera asfixiante deliberadamente. La caída fue una coreografía de desesperación y fragilidad en cámara lenta, donde Elena luchó contra la gravedad para proteger el tesoro que llevaba en su vientre antes de que el mármol reclamara su cuerpo. Sus rodillas impactaron contra el suelo de granito con un golpe sordo que envió vibraciones dolorosas por todas sus extremidades, mientras sus manos se extendían instintivamente para amortiguar el descenso. El roce del tejido de su traje oscuro contra la superficie áspera y helada produjo un sonido desgarrador que parecía simbolizar la ruptura final de su resistencia emocional y física. Cada fibra de su ser se concentró en envolver su abdomen, encogiéndose sobre sí misma en una posición fetal forzada por la violencia del empujón final de Sonia. En ese contacto brutal con la tierra, Elena sintió la frialdad absoluta de una justicia que, en ese instante, parecía haberle dado la espalda de la manera más cruel. En el momento exacto del impacto contra el suelo, una punzada eléctrica y desgarradora atravesó la parte baja de su vientre, provocando que Elena soltara un gemido ahogado de agonía pura. El pánico se apoderó de sus sentidos al sentir esa contracción anormal, un recordatorio físico de que la vida de su bebé estaba en riesgo inminente tras el trauma sufrido en el pasillo. Sus latidos cardíacos se aceleraron de tal forma que podía sentirlos martilleando contra el suelo de mármol, una percusión frenética que gritaba por ayuda en medio del silencio que la rodeaba. El sudor frío comenzó a perlar su frente,
mezclándose con las lágrimas de rabia que finalmente escaparon de sus ojos cerrados por el dolor y la impotencia absoluta. La sensación de desamparo fue total, como si su propio cuerpo se estuviera convirtiendo en un campo de batalla, donde ella era la única víctima desprotegida y herida. Sonia permaneció de pie, con el pecho agitado por la adrenalina del ataque, y una mirada de triunfo febril que deformaba sus facciones anteriormente refinadas y angelicales. No había rastro de remordimiento en su postura. Al contrario, sus manos todavía temblaban ligeramente por la fuerza que había impreso en el golpe, mientras observaba la caída de Elena con una satisfacción maligna. Sus ojos azules brillaban con una luz salvaje, celebrando la degradación de la mujer que consideraba una inferior, como si la violencia física hubiera restaurado finalmente el orden natural de su mundo privilegiado. Se ajustó el vestido crema con un gesto arrogante, respirando con dificultad mientras el olor de su perfume floral se mezclaba de forma nauseabunda con el olor metálico de la sangre en el aire. Para ella, ese acto de agresión no era un crimen, sino una lección necesaria de estatus y poder sobre una mujer que se atrevió a desafiarla. Marcos Sterling reaccionó no con el horror de un esposo o un futuro padre, sino con la frialdad estratégica de quien protege un activo valioso frente a una molestia externa. Sin mirar siquiera a Elena, que gemía en el suelo de rodillas, se desplazó con agilidad para interponer su cuerpo entre la esposa herida y la amante agresora, blindando a Sonia de cualquier consecuencia inmediata. Sus hombros se ensancharon, creando una barrera física de traición que cortó cualquier posibilidad de auxilio directo por parte de los testigos que se habían congelado ante la escena. Sus manos se posaron con una ternura enferma sobre los hombros de Sonia, susurrándole palabras de calma mientras ignoraba deliberadamente el riesgo físico que corría su propio hijo en el vientre de Elena. Esa falta absoluta de humanidad fue el golpe definitivo, una agresión emocional que dolió mucho más que la bofetada física que aún ardía en la mejilla de su esposa. A su alrededor, la vida en la corte se detuvo en un cuadro de asombro y parálisis social, donde los abogados y empleados presentes se transformaron en espectadores mudos de una tragedia pública. Algunos teléfonos móviles ya apuntaban hacia la escena, con sus pequeñas lentes capturando la imagen de la mujer negra embarazada en el suelo, y la pareja de élite en una actitud de desafío. El silencio era denso, interrumpido solo por el murmullo de horror que comenzó a extenderse entre los testigos, quienes veían cómo la impunidad del poder se manifestaba en plena luz del día. Nadie se atrevía a intervenir, intimidados por el aura de dominio de los Sterling y por el miedo a las represalias que un hombre tan poderoso como Marcos podía ejercer sobre sus carreras. El aire se cargó de una indignación contenida, un sentimiento de injusticia colectiva que vibraba bajo la arquitectura neoclásica de la Corte Superior de Justicia. En la mente de Elena, la escena se repetía en un bucle cinematográfico de detalles minúsculos y dolorosos, desde la forma en que el cabello de Sonia voló con el movimiento hasta el polvo que bailaba en los rayos de luz. Podía ver, en una claridad hiperrealista, las vetas del mármol bajo sus manos y las partículas de sangre que habían saltado sobre el tejido claro del vestido de su agresora. Cada sonido se sentía amplificado: el crujido de su propia ropa, el latido sordo en su mejilla, el eco de los pasos de los guardias que finalmente se acercaban desde el final del pasillo. La sensación de pérdida de tiempo era total, como si el universo se hubiera reducido a esos pocos metros cuadrados de granito y dolor, donde su vida se estaba desmoronando. El mundo exterior era ahora una ficción lejana, una mentira que no podía alcanzarla en el abismo de sufrimiento, donde se encontraba sumergida sin esperanza alguna. Elena intentó levantarse, pero sus piernas se sentían como plomo, y una nueva oleada de mareo la obligó a apoyar la frente contra la superficie helada del suelo judicial. La mancha de sangre en el granito parecía expandirse ante sus ojos, un círculo rojo que marcaba el sitio exacto de su derrota pública y el final de sus ilusiones de justicia. La respiración se le escapaba en espasmos cortos, incapaz de llenar sus pulmones debido a la opresión que el miedo y el dolor físico ejercían sobre su caja torácica. Podía sentir el calor de su propia piel en contraste con la frialdad del mármol, una diferencia de temperatura que subrayaba su soledad y su vulnerabilidad
frente a la indiferencia de su marido. En ese colapso emocional, Elena se sintió despojada de su nombre, de su carrera y de su futuro, reducida a una estadística de violencia en un sistema que parecía ignorar su existencia. El olor del desinfectante de la corte se volvió repentinamente punzante, mezclándose con el aroma del cuero de los maletines cercanos y el perfume de Sonia, en una cacofonía olfativa insoportable para Elena. Las luces fluorescentes del techo parecían brillar con una intensidad agresiva, clavándose en sus pupilas y aumentando la migraña que el golpe había desencadenado en su cabeza. La textura del suelo, que antes era solo una superficie arquitectónica más para su ojo profesional, era ahora una lija cruel que lastimaba la piel de sus manos temblorosas y desprotegidas. Cada detalle sensorial reforzaba la realidad de su caída, el eco de las voces que la llamaban, el roce de las personas que se acercaban, el peso muerto de su propio cuerpo que no respondía a su voluntad de huir. Estaba atrapada en una realidad física que no permitía el escape, una prisión de mármol donde el dolor era la única certeza que le quedaba en ese momento oscuro. Las consecuencias inmediatas del ataque se manifestaron en una sensación de desvanecimiento inminente, mientras Elena luchaba por mantener la conciencia para proteger la pequeña vida que aún palpitaba débilmente en su interior. Sabía que cada segundo que pasaba en ese estado de shock ponía en peligro el futuro de su hijo, y esa comprensión le provocaba una angustia más profunda que cualquier herida superficial en su rostro. La imagen de Marcos protegiendo a Sonia se grabó a fuego en su memoria, convirtiéndose en el motor de una rabia gélida que empezaba a sustituir al miedo inicial en su corazón. Mientras la oscuridad amenazaba con cerrarse sobre su visión, Elena se aferró a la idea de que este no podía ser el final de su historia, ni el destino de su bebé. El colapso físico era total, pero en el fondo de su alma, una chispa de resistencia se encendió, prometiendo que el precio de esta bofetada sería cobrado con intereses absolutos. El estallido de caos fue instantáneo y ensordecedor, rompiendo la sacrosanta quietud de los pasillos de mármol con una violencia acústica que dejó a todos paralizados por un segundo eterno. Gritos de horror se elevaron desde los grupos de abogados y visitantes, mientras el sonido de pasos frenéticos comenzó a resonar por todas las direcciones, creando una cacofonía de confusión y alarma absoluta. La atmósfera gélida de la corte se cargó de una electricidad estática, alimentada por los murmullos que se propagaban como un incendio forestal, señalando la caída de la mujer embarazada. Guardias de seguridad, con sus uniformes oscuros y radios chirriantes, convergieron hacia el epicentro del conflicto, tratando de imponer un orden que parecía haberse desvanecido para siempre. El eco de las voces acusadoras se mezclaba con el pánico, creando una escena de colapso social donde la decencia humana había sido sacrificada en el altar del privilegio más descarado. Decenas de teléfonos móviles emergieron como extensiones metálicas de los brazos de los presentes, sus lentes capturando cada detalle de la degradación física de Elena y la actitud desafiante de sus agresores. Los destellos de los flashes rebotaban en las superficies pulidas de las columnas neoclásicas, creando una atmósfera de pesadilla donde la tragedia personal se convertía en un espectáculo mediático instantáneo y voraz. El murmullo de los testigos se transformó en un clamor de indignación contenida, mientras algunos periodistas que cubrían otros casos corrían hacia la escena, olfateando el escándalo que emanaba del apellido Sterling. Las cámaras grababan la sangre en el suelo y la vulnerabilidad de la madre herida, mientras los rumores sobre la identidad de la atacante comenzaban a circular con una rapidez aterradora. El espacio judicial, diseñado para la reflexión y la ley, se transformó en un circo romano moderno sediento de verdades y consecuencias inmediatas. Marcos Sterling, al darse cuenta de que la situación escapaba de su control absoluto, intentó reconfigurar la narrativa con una rapidez cínica que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. «Se ha caído. Mi esposa ha tropezado por su propio estado de confusión», gritaba con una voz impostada, tratando de proyectar una preocupación que sus ojos gélidos desmentían en cada parpadeo nervioso. Se movía con agitación, señalando el suelo pulido como si la arquitectura misma fuera la culpable de la violencia que él había instigado con su complicidad silenciosa.
Intentó acercarse a los testigos más cercanos, utilizando su lenguaje corporal dominante para intimidarlos y obligarlos a dudar de lo que acababan de presenciar con sus propios ojos. Su desesperación por proteger su reputación y el valor de sus acciones inmobiliarias era más evidente que cualquier rastro de compasión por la mujer que sufría a sus pies. Los abogados de los Sterling aparecieron casi de la nada, formando una barrera de trajes oscuros y maletines de cuero para rodear a Marcos y Sonia, intentando confiscar de forma agresiva los dispositivos de quienes grababan. «Esto es un asunto privado. Apaguen esas cámaras inmediatamente o enfrentarán consecuencias legales devastadoras», bramaba uno de los letrados, su rostro rojo de esfuerzo por contener la marea de indignación pública. Utilizaban amenazas de demandas por difamación para silenciar a los empleados de la corte y a los transeúntes, tratando de borrar la evidencia digital de la agresión antes de que pudiera salir del edificio. La tensión entre el equipo legal y los testigos creaba un ambiente de confrontación inminente, donde el poder del dinero luchaba desesperadamente contra la verdad que ya se había filtrado por las grietas del mármol. El aire estaba saturado de promesas de destrucción profesional para cualquiera que hablara. Sonia Whitmore permanecía en un estado de shock arrogante, protegida por el cuerpo de Marcos pero todavía lanzando miradas de odio puro hacia la figura encogida de Elena en el granito. Su respiración seguía siendo errática, y aunque intentaba mantener la compostura de una dama de la alta sociedad, sus manos temblorosas delataban el desbordamiento de su propia furia irracional. Cuando un oficial de seguridad intentó hablarle, ella simplemente se dio la vuelta con un gesto de desprecio absoluto, como si estuviera por encima de cualquier interrogatorio o normativa legal básica. Marcos la empujaba suavemente hacia una de las salidas laterales, buscando refugio en la oscuridad de los pasillos privados de la corte para evitar que la policía la detuviera frente a las cámaras. Su intento de fuga era una confesión silenciosa de culpa, una retirada estratégica que solo aumentaba la furia colectiva de los presentes. Elena, en el suelo, luchaba por mantener un hilo de conciencia mientras el mundo a su alrededor se disolvía en una neblina de ruidos distorsionados y luces agresivas que la cegaban. Sentía el frío del mármol penetrar en sus huesos, una sensación térmica que contrastaba violentamente con el fuego que todavía ardía en su mejilla golpeada y el dolor agudo en su vientre. Cada intento de respirar profundamente se encontraba con una resistencia física que la hacía gemir, una señal de que el trauma había afectado seriamente su capacidad de respuesta inmediata. El olor del desinfectante industrial se volvió insoportable, mezclándose con el rastro metálico de su propia sangre, lo que provocaba oleadas de náuseas que amenazaban con hacerla perder el conocimiento definitivamente. Estaba atrapada en su propio cuerpo, un refugio que ahora se sentía como una prisión de sufrimiento y miedo por la vida del bebé. El sonido de una sirena distante comenzó a perforar el caos de la corte, acercándose con una urgencia que prometía tanto ayuda como la confirmación de la gravedad del incidente. Las luces azules y rojas de los vehículos de emergencia empezaron a reflejarse en los ventanales de la fachada neoclásica, enviando destellos rítmicos que bailaban sobre las paredes de la corte superior. El eco de los neumáticos chirriando sobre el asfalto exterior llegó hasta el pasillo, anunciando la llegada de los paramédicos que irrumpirían en el recinto con su equipo de soporte vital. Para Elena, ese sonido representaba el último anclaje con la realidad, la única esperanza de salvar a su hijo de las consecuencias de la violencia sufrida bajo el techo de la justicia. La tensión en el pasillo se elevó a un nuevo nivel de urgencia, mientras los guardias despejaban el camino para los equipos médicos. Los paramédicos entraron corriendo, sus uniformes de alta visibilidad, destacando entre la sobriedad de los trajes oscuros que llenaban el espacio judicial, trayendo consigo el aroma penetrante del alcohol y el oxígeno. Se arrodillaron rápidamente junto a Elena, realizando movimientos precisos y coordinados que demostraban la gravedad de su estado físico y la urgencia de su traslado hospitalario. «Mantén los ojos abiertos, Elena, quédate con nosotros», decía una voz firme pero compasiva, mientras le colocaban un collarín cervical y comenzaban a monitorear los signos vitales de la madre y el feto. El roce de los guantes de látex y la presión del brazalete de presión arterial
Eran las únicas sensaciones táctiles que Elena podía distinguir en medio de su aturdimiento. El ruido de las radios de emergencia y las órdenes cortas de los socorristas creaban una burbuja de actividad profesional en el centro del colapso. El momento en que elevaron a Elena hacia la camilla fue un estallido de dolor físico que la obligó a cerrar los ojos y apretar los dientes para no gritar frente a la multitud que observaba. Sentía cómo su cuerpo, pesado y vulnerable por el embarazo, era manipulado con cuidado pero con la firmeza necesaria para sacarla de ese entorno hostil de mármol y desprecio. Las correas de seguridad de la camilla se sintieron como restricciones necesarias para su supervivencia, mientras el techo de la corte pasaba velozmente sobre su cabeza en una sucesión de molduras doradas y sombras alargadas. Cada sacudida del transporte médico enviaba ondas de agonía a través de su abdomen, recordándole que la batalla por la vida de su hijo acababa de entrar en su fase más crítica y peligrosa. Elena se aferraba a la conciencia con una voluntad de hierro, negándose a dejar al bebé solo en la oscuridad. Marcos Sterling observaba el traslado de su esposa con una expresión de pánico creciente, dándose cuenta de que su fachada de respetabilidad se desmoronaba irremediablemente ante el escrutinio de los testigos presentes. Su intento de controlar la narrativa estaba fallando estrepitosamente, y el silencio de Elena, herida y llevada en una camilla, hablaba más alto que cualquiera de sus mentiras sobre un supuesto tropiezo. Los murmullos de asesino y cobarde empezaron a escucharse desde el fondo del pasillo, desafiando su poder y su posición social con una audacia que nunca antes había enfrentado en su vida. Sus manos, antes firmes y seguras, ahora buscaban desesperadamente su teléfono para llamar a sus contactos más poderosos, buscando un salvavidas en un mar de indignación pública. El imperio Sterling estaba sufriendo una grieta profunda que ninguna cantidad de dinero inmobiliario podría reparar fácilmente ante los ojos del mundo. El ambiente en la corte se volvió gélido, no solo por el aire acondicionado, sino por la sensación de que se había cruzado una línea moral de la que no habría retorno posible. Los empleados judiciales intercambiaban miradas de shock, preguntándose cómo un acto de violencia tan descarado pudo ocurrir en el corazón mismo del sistema legal que debían proteger. Las manchas de sangre en el suelo de mármol permanecían como un recordatorio mudo y espantoso de la agresión, atrayendo las miradas de todos los que pasaban por el área ahora acordonada. La sensación de que el mundo se estaba desmoronando para Elena era compartida por muchos presentes, quienes sentían que la justicia misma había sido herida por la soberbia de los Sterling. El lujo del edificio se sentía ahora como una burla cruel a la fragilidad de la vida humana que acababa de ser pisoteada allí. Elena luchaba por procesar los fragmentos de conversación que captaba mientras la sacaban del edificio, escuchando las acusaciones cruzadas y los gritos de quienes exigían la detención inmediata de Sonia. Las sirenas, ahora mucho más fuertes, llenaban su cabeza con un ruido blanco que bloqueaba cualquier pensamiento coherente, sumergiéndola en un estado de trance defensivo contra el sufrimiento extremo. Podía sentir el calor de las lágrimas corriendo por sus sienes, mezclándose con el sudor frío del shock, mientras su mente buscaba desesperadamente una imagen de seguridad y protección. La figura de su padre, Samuel Vance, apareció en sus pensamientos como un faro de integridad en medio de la tormenta, aunque ella todavía no sabía que él estaba más cerca de lo que imaginaba. La sensación de que su vida anterior había terminado definitivamente la envolvió como un manto pesado, dejándola en un vacío de incertidumbre. La multitud en la entrada de la corte se abrió paso para dejar salir a los paramédicos, y Elena sintió el golpe del aire fresco de la tarde contra su rostro, un contraste vital con el aire viciado de la sala. El cielo, teñido de un naranja crepuscular, parecía ser el único testigo mudo y pacífico de su tragedia, extendiéndose sobre la ciudad con una indiferencia que la hacía sentir minúscula. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un sonido metálico y definitivo, aislándola del caos de los periodistas y los curiosos que se agolpaban en las escalinatas del edificio judicial. Dentro del vehículo, la luz blanca y aséptica resaltaba la palidez de su piel y la hinchazón de su mejilla, marcando el inicio de un viaje hacia lo desconocido, donde la supervivencia era el único objetivo. Elena cerró los ojos,
entregándose al cuidado de los médicos mientras su corazón latía con la fuerza de la desesperación. En el interior de la corte, el silencio empezó a reclamar su espacio, pero era un silencio cargado de una tensión eléctrica que prometía una explosión futura de justicia y retribución legal. Marcos y Sonia permanecían custodiados en una oficina privada, tratando de usar sus influencias para evitar el arresto formal, mientras la presión social en el exterior no dejaba de crecer. Las redes sociales ya estaban inundadas con los videos de la agresión, y el nombre de los Sterling se estaba convirtiendo en sinónimo de crueldad y privilegio tóxico en todo el estado. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, empezaba a moverse en las sombras, impulsada por la indignación de quienes habían visto la caída de la mujer embarazada. Nadie sabía que el verdadero poder de la corte estaba a punto de manifestarse de una forma que cambiaría el destino de todos los involucrados. De repente, el gran portón doble de la sala principal de audiencias comenzó a abrirse lentamente, emitiendo un chirrido pesado que cortó el murmullo de los últimos curiosos que permanecían en el pasillo lateral. Una presencia imponente se perfiló en el umbral, irradiando una autoridad que parecía emanar de las mismas paredes de piedra y historia del edificio judicial más importante de la ciudad. Los guardias se cuadraron de inmediato, y un silencio sepulcral descendió sobre el lugar, mientras la figura avanzaba con pasos firmes y decididos hacia el área donde Elena había caído. La atmósfera cambió por completo, perdiendo su matiz de caos para ganar una solemnidad aterradora, que hizo que incluso los abogados de los Sterling retrocedieran con respeto y temor evidente. La justicia, con rostro humano y mirada de acero, acababa de entrar en escena para reclamar su lugar en medio de la desolación y la traición. El juez Samuel Vance emergió de las sombras de la sala principal con una prestancia que detuvo los latidos de todos los presentes, su túnica negra ondeando como el presagio de una tormenta inevitable. Su rostro, tallado en líneas de una integridad inquebrantable y piel de caoba, reflejaba una autoridad que trascendía las leyes escritas, emanando una energía que heló la sangre de los Sterling. Caminó con pasos lentos y pesados, cada uno resonando en el mármol como el mazo de la justicia que golpea el destino de los culpables sin posibilidad de apelación. Sus ojos, profundos y cargados de una sabiduría dolorosa, escanearon el pasillo hasta encontrar la mancha de sangre que marcaba el lugar de la infamia, y por un segundo, su máscara de imparcialidad se agrietó para revelar un abismo de furia contenida. El silencio que lo rodeaba no era de respeto, sino de un terror reverencial ante el hombre más incorruptible del Estado. La mirada de Samuel se posó en la camilla que los paramédicos apenas comenzaban a desplazar, y en ese instante, el juez más poderoso del circuito desapareció para dar paso al padre devastado. Ignorando por completo la presencia de Marcos y Sonia, se abrió paso entre la multitud con una urgencia que rompió su habitual protocolo de calma judicial absoluta. Se arrodilló sobre el granito frío, sin importarle que su túnica se manchara con el rastro de la agresión, y tomó la mano temblorosa de Elena entre las suyas, con una ternura infinita. «Hija mía, perdón por no haber estado aquí para protegerte de estos lobos», murmuró con una voz que se quebró, revelando un vínculo que nadie en esa corte sospechaba que existía. El nombre de Elena, pronunciado con tal carga de amor y dolor, resonó en las bóvedas de mármol como la revelación de un secreto que cambiaría el curso de la historia. Marcos Sterling sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, su rostro volviéndose de un tono cenizo, mientras el pánico real reemplazaba finalmente su arrogancia de heredero intocable y cínico. La comprensión de que el juez Vance, el hombre que decidiría su divorcio y el futuro de su imperio, era el padre de la mujer que acababa de humillar, lo golpeó con la fuerza de una sentencia de muerte social. Su mente, acostumbrada a manipular y comprar voluntades, se quedó en blanco ante la magnitud del desastre legal que él mismo había provocado con su desprecio y crueldad. Intentó articular una disculpa, pero su garganta se cerró por el miedo visceral al ver la frialdad que ahora emanaba de Samuel Vance, mientras lo observaba desde el suelo. Marcos supo, en ese preciso segundo de claridad aterradora, que su apellido Sterling ya no significaba nada frente a la ira de un padre con el poder de la ley.
Sonia Whitmore entró en un estado de shock catatónico, sus ojos azules fijos en la imagen del juez sosteniendo a Elena, mientras el peso de su agresión criminal comenzaba a hundirla en un abismo legal sin salida. La bofetada que había propinado con tanto odio se convertía ahora en el clavo definitivo de su propio ataúd social y profesional, una herida autoinfligida que ninguna influencia familiar podría sanar jamás. Sus manos, que antes temblaban por la adrenalina de la violencia, ahora lo hacían por un pavor primario al entender que no habría fianza ni abogado capaz de salvarla de la justicia de Vance. El vestido crema que lucía con tanta soberbia parecía ahora una mortaja que resaltaba su palidez, mientras el eco de la palabra «hija» se repetía en su mente como una campana fúnebre. Sonia comprendió que su mundo de privilegios se había desintegrado por un estallido de furia racista que ahora le cobraría el precio más alto posible. Samuel Vance se puso de pie lentamente, soltando con pesar la mano de su hija mientras los paramédicos la llevaban finalmente hacia la ambulancia, para luchar por su vida y la del bebé. Se giró hacia Marcos y Sonia, con una lentitud que resultaba más intimidante que cualquier grito, su mirada de acero clavándose en ellos con una determinación que prometía una destrucción legal y personal absoluta. No había en él rastro de duda, solo una voluntad férrea de aplicar la ley con una severidad que los Sterling nunca habían experimentado en sus vidas de privilegios comprados. Han convertido este santuario en la escena de un crimen contra una mujer embarazada y contra la justicia misma, y les aseguro que cada gota de sangre derramada hoy será pagada, sentenció con una voz que retumbó en cada rincón del pasillo. La promesa de una guerra judicial sin cuartel quedó sellada en el aire denso y cargado de indignación de la Corte Superior. La fragilidad de Elena, visible en la palidez de su rostro y la forma en que se aferraba a su vientre incluso en la semiconsciencia, alimentó una llama de venganza justa en el corazón de Samuel. El juez recordó los años de distanciamiento, el orgullo de su hija por valerse por sí misma sin su sombra poderosa, y sintió que su fracaso como protector era ahora su motor de acción principal. Llamó a los alguaciles con un gesto imperativo, ordenando la detención inmediata de Sonia por agresión agravada en recinto judicial y la inmovilización de Marcos como cómplice necesario en la escalada de violencia. No permitiré que este edificio se cierre hoy sin que se inicien los procedimientos criminales correspondientes. Aquí el apellido Sterling termina su reinado de impunidad sobre los inocentes, declaró con una firmeza que no admitía réplica alguna por parte de los abogados. Marcos intentó desesperadamente recuperar el control, tartamudeando sobre un supuesto conflicto de interés y alegando que el juez Vance no podía intervenir en un caso que involucraba a su propia familia biológica. Samuel lo miró con un desprecio tan puro que el hombre retrocedió, su voz perdiéndose en un susurro ininteligible, mientras el juez le recordaba que él no sería el juzgador, sino el testigo principal. No necesito ser el juez de este caso para destruirte, Marcos. Me basta con ser el hombre que sacará a la luz cada una de tus corrupciones mientras protejo el legado de mi nieto, respondió Samuel con una sonrisa gélida. La mención del bebé como un Vance y no como un Sterling fue la declaración formal de guerra, indicando que la disputa por el niño sería el epicentro de un conflicto legal que incendiaría la alta sociedad. El estado físico de Elena seguía siendo crítico, y la incertidumbre sobre la salud del bebé pendía sobre la escena como una espada de Damocles que amenazaba con convertir la tragedia en algo irreparable. En el hospital, los médicos lucharían contra el tiempo para estabilizar el trauma abdominal, mientras Samuel movería cielo y tierra para asegurar que los mejores especialistas estuvieran a cargo de su hija y su futuro nieto. La fragilidad emocional de Elena tras meses de gaslighting y abusos se sumaba ahora a la gravedad de sus heridas físicas, exigiendo una recuperación que iría mucho más allá de lo médico. Samuel sabía que el trauma de esa bofetada en la corte sería una cicatriz eterna en el alma de su hija, y juró que por cada lágrima de Elena, Marcos perdería una parte de su fortuna y su reputación. La investigación criminal se inició en ese mismo instante, con Samuel supervisando personalmente la recolección de los videos de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los numerosos testigos que ahora hablaban sin miedo. Los empleados de la corte, al ver que el juez Vance respaldaba la verdad,
Comenzaron a relatar meses de humillaciones veladas y comportamientos agresivos de Marcos, que antes temían denunciar por miedo a represalias. Se descubrieron redes de influencia y corrupción que los Sterling habían tejido para mantener a Elena en silencio, revelando una estructura de maltrato que iba mucho más allá de una simple discusión de divorcio. Cada nuevo testimonio era una pieza de artillería que Samuel acumulaba para el juicio final, donde la verdad saldría a la luz pública sin los filtros del dinero ni de las influencias políticas tradicionales. Marcos Sterling, en un acto de cobardía final, intentó distanciarse de Sonia, sugiriendo a sus abogados que ella había actuado por cuenta propia y que él solo intentaba calmar la situación de manera caballerosa. Sin embargo, los videos captados por los teléfonos móviles mostraban claramente su sonrisa cínica y su complicidad activa, mientras Sonia acosaba y golpeaba a su esposa embarazada frente a todos. La traición entre los antagonistas comenzó a gestarse antes de salir del edificio, con Sonia mirando a Marcos con un odio renovado al sentirse abandonada por el hombre por el que había arriesgado su libertad. Este desmoronamiento de su frente unido era exactamente lo que Samuel Vance buscaba, sabiendo que una casa dividida por la cobardía es mucho más fácil de derribar desde sus cimientos legales. La guerra interna de los Sterling y los Whitmore apenas comenzaba a desatarse en las sombras. El pasado de Elena y Samuel, marcado por el deseo de ella de triunfar como arquitecta sin usar el prestigio de su padre, se entrelazó ahora con su necesidad de protección y justicia ante la crueldad. Elena había querido valerse por sí misma, pero en el momento de mayor vulnerabilidad, fue la sombra de su padre la que se proyectó para salvarla de la aniquilación total por parte de los Sterling. Esta reconciliación forzada por el trauma sentaría las bases de una nueva alianza, donde el talento de Elena y el poder de Samuel se unirían para limpiar su honor y asegurar el futuro del bebé. La soledad que Elena sintió durante meses se desvaneció al saber que su padre no solo la perdonaba por su orgullo, sino que estaba dispuesto a quemar el mundo por ella. El vínculo padre-hija, ahora restaurado por la tragedia, era una fuerza imparable. Los diálogos en los pasillos de la corte se volvieron cortantes y definitivos, con Samuel Vance estableciendo las reglas de un juego donde Marcos ya no tenía las cartas ganadoras ni los dados cargados. Mañana, el nombre Sterling será sinónimo de infamia en cada titular de este país, y no habrá rincón del mercado inmobiliario donde puedan esconder su vergüenza, afirmó el juez frente a los periodistas. La determinación de Samuel no era solo por venganza, sino por una búsqueda de justicia social que expusiera la podredumbre del privilegio tóxico que los antagonistas representaban tan perfectamente. Cada palabra suya era un compromiso con la verdad, una promesa de que el sistema legal no volvería a ser usado como un arma de opresión contra los vulnerables en su presencia. La justicia estaba despertando con una furia que nadie podría contener. Elena, ya dentro de la ambulancia, abrió los ojos por un segundo y vio la figura imponente de su padre observándola desde las escalinatas de la corte, un faro de seguridad en medio de su dolor. Sintió una paz extraña, la certeza de que a pesar del golpe y el pánico, ya no estaba sola en esa jaula de oro que Marcos había construido a su alrededor. La lucha por salvar al bebé continuaba, pero ahora contaba con el ejército de la ley y el amor de un padre que nunca la había olvidado, a pesar del silencio. El aire fresco que entraba por la puerta del vehículo médico le devolvió un rastro de esperanza, recordándole que su dignidad seguía intacta a pesar de la bofetada recibida. La arquitecta de su propia vida estaba lista para reconstruirse sobre las cenizas de la traición de los Sterling. El sol comenzó a ocultarse tras la arquitectura neoclásica de la ciudad, tiñendo el Palacio de Justicia de un rojo sangre que parecía un reflejo del sacrificio de Elena y la furia de Samuel. Las puertas de la corte se cerraron finalmente, pero el eco de los acontecimientos de ese día continuaría resonando en las vidas de todos los involucrados por mucho tiempo. Marcos Sterling se quedó solo en la penumbra del pasillo, viendo cómo su futuro se desvanecía mientras las sirenas de la policía se acercaban para llevarse a su amante y su reputación. La guerra por el legado, por el bebé y por la verdad, acababa de ser declarada oficialmente bajo el mazo de un hombre que no conocía el miedo.
El eco de los pasos de Samuel Vance alejándose fue el último sonido de un mundo que ya no existía. Esto fue apenas el comienzo. ¿Te gustaría que desarrollemos el próximo capítulo de esta guerra legal, donde Elena recupera su fuerza y el juez Vance inicia el desmantelamiento del Imperio Sterling?